Bueno, buenas noches a todos y todas, bienvenidos. Hoy nos reunimos con un tema sumamente interesante y vamos a analizar la coyuntura a partir de las PASO, y nos acompaña un panel de lujo, todos conocidos y muy apreciados y valorados por nosotros. Tenemos acá a Marcos Novaro y Eduardo Fidanza, que son analistas políticos, y enseguida va a llegar Guillermo Rosenbürzel, que es economista y nos va a hablar sobre la coyuntura económica. ¿Perdón? Que siempre llega tarde. Bueno, yo no lo quise decir. Bueno, ustedes decidan quién empieza. Bueno, buenas tardes. Yo voy a referirme básicamente a la discusión que se desató alrededor de dos trabajos que creo que todos conocemos. Uno es el que circuló por el club, el trabajo de Juan Carlos Torres sobre la orfandad política revisitada. Y el otro es el texto de Rodrigo Sarazaga, que salió en La Nación hace unos días, que básicamente me parece defiende las mismas tesis, digamos, ¿no? La tesis que estos dos autores defienden es que hay un problema estructural en el peronismo, que no se trata solamente de una cuestión coyuntural, de diferencias que se pueden saldar en listas comunes, sino que hay una fractura social, ¿no? Esa fractura social estaría complicándole la vida al peronismo probablemente por largo tiempo y generando una oportunidad nueva para actores no peronistas. Bueno, a mí me parece que es un debate interesante, digamos. Yo no tengo mucha evidencia para refutar este argumento, pero voy a tratar de discutirlo, digamos, ¿no? Con la idea de que, digamos, si uno se pregunta cuán jodido está el peronismo, debería tener cuidado de no exagerar, digamos, ¿no? Básicamente esa es un poco la idea, ¿no? Está herido, pero no tanto. Y por otro lado, los actores que se han fortalecido, bueno, tienen el don de la ubicuidad, digamos, ¿no? Cosa que en general es propio de los peronistas, ¿no? O sea, los que saben aprovechar las oportunidades son los peronistas en este país, ¿no? Por eso se los llama oportunistas cuando uno los quiere criticar, pero la verdad es que es la gente que es ubicua, digamos, ¿no? Y en política, si uno no es ubicuo, mejor se dedica a otra cosa. Ahora, me parece que por primera vez los peronistas se enfrentan a una persona muy ubicua, ¿no? Que entiende bien su oportunidad, que le ha ganado de mano en más de un sentido al peronismo, ¿no? En el principal, que me parece a mí que es el más importante, es el giro al centro, digamos, ¿no? O sea, el peronismo empezó muy tarde el giro al centro. Ahora Piqueto dice que va para ese lado, pero digo, para que llegue a arrastrar a sus seguidores y sus compañeros para ese lado va a tardar bastante tiempo, ¿no? Y Macri los madrugó, digamos, ¿no? En ese giro al centro creo que lleva ventaja. Ahora, ¿cuánto de problema estructural hay, ¿no? Volviendo un poco a la pregunta de Sarazaga y de Torre, yo creo que menos de lo que estos dos autores sostienen. Y voy a tratar de ordenar un poco el argumento a partir de eso. Muy brevemente, así me mantengo los 15 minutos. Bueno, en primer lugar, digamos, está este asunto de la idea de que digamos, la crisis del 2001 generó una fractura social. Esa fractura social se disimuló durante el kirchnerismo con un montón de plata, pero no se resolvió, ¿no? Y hoy está estallando, ¿no? Esa crisis social es la que enfrenta, según Sarazaga da más datos sobre eso, Torre habla mucho sin datos, digamos, pero más o menos dice lo mismo,
enfrenta a los integrados y a los no integrados, a los sindicalizados y los informales y desocupados, más o menos en términos así. Globales es un poco la idea, ¿no? Yo creo que no hay mucha evidencia para sostener que el peronismo esté enfrentando una crisis en ese sentido, ¿no? Me da la impresión de que esa tensión viene existiendo hace mucho, desde los años 90. El peronismo ha sabido resolver esa tensión y procesarla. No es más, digamos, no es más difícil que las tensiones anteriores que había resuelto desde sus orígenes, como siempre articuló masas heterogéneas, por decir así, digamos, ¿no? Está la idea de Torres esta de que la sociedad salarial entre los 40 y los 60 era más homogénea. Me parece que es una exageración eso, pero sobre todo es una exageración en el caso del peronismo, digamos, ¿no? Que haya sido un movimiento, digamos, de base homogénea. Y además, en particular, no me parece que haya evidencia de que los mecanismos de integración peronistas estén en crisis ahí, digamos, ¿no? Yo creo que una evidencia de esto es lo que pasó recientemente en la marcha de protesta de la CGT con los movimientos sociales, ¿no? Uno podría decir, la marcha tuvo por principal motivación el anuncio, sin mucho detalle, de una reforma laboral, ¿no? Y objetivamente uno podría suponer que esa reforma laboral apunta a un problema de integración en las bases peronistas, que es los excluidos del sistema formal de trabajo son excluidos precisamente por los altos costos de ingreso y de funcionamiento de ese sistema formal, ¿vale? Leyes laborales y sindicales. Por lo tanto, cualquier cosa que apunte ahí generaría alguna tensión entre movimientos sociales y sindicatos, y eso no va a pasar, no está pasando, y no pasó tampoco antes, digamos, ¿no? El peronismo ha creado los mecanismos de solidaridad para volver populares y compatibles dos intereses que potencialmente serían contrapuestos, ¿no? Uno podría suponer que si Macri quiere avanzar con su reforma laboral va a tener que poner en crisis esa solidaridad, pero lo que no puede decir es que esa solidaridad está en crisis hoy, ¿no? Eso me parece que no existe, más allá de los palazos que se hayan dedicado camioneros contra algún tipo de los piqueteros y demás. El otro problema, digamos, con este argumento, me parece que revela, digamos, la falta de fundamento empírico del argumento, es que uno podría decir que hay más votos de clase media-baja en Massa que en Cristina, ¿no? Torre insinúa algo de esto, sin ninguna evidencia, ¿no? Me parece que la segregación del voto tiene mucho más que ver con el territorio que con estos razonamientos, ¿no? Y me parece muy difícil atribuir, digamos, a los votantes de Cristina una condición más marginal que a supuestamente votantes sindicalizados e integrados de masa, ¿no? Creo que eso es muy difícil. Tal vez se pueda hacer una exploración de ese tipo, que yo sepa nadie la ha hecho, pero a partir de la premisa de que esa distinción existe, me parece infundada. Y por otro lado, también es infundada la idea de que esa división vaya a sostenerse en el tiempo. Si eventualmente existe algo de esto, no me parece que esté garantizado que eso vaya a perdurar en el tiempo, más allá de la coyuntura de cismas y de fracturas así. Eso en primer lugar. En segundo lugar está la cuestión, digamos, de la capacidad del polo no peronista, de Cambiemos, de penetrar digamos, aprovechar esa fractura social, ¿no? De generar ahí algún tipo de nueva competencia. Y bueno, al respecto se habla mucho, digamos, ¿no? Se dicen muchas cosas sobre el crecimiento del voto de sectores bajos, de Cambiemos. Me parece que es interesante, más allá de que es un esbozo, una insinuación, digamos, no sé si alcanza para decir que hay una nueva competitividad en los barrios populares, en
toda Argentina o en algunas zonas, como por ejemplo el conurbano, pero de todos modos supongamos que algo de eso está pasando, ¿no? Que haya algún movimiento al respecto. Convengamos en que, bueno, se parte de niveles muy bajos, digamos, ¿no? O sea, Salazar hace una comparación entre el 2011 y hoy, diciendo la diferencia de votos en el 2011 era el 50, hoy es 30. Entonces uno puede decir, bueno, hay un cambio porque efectivamente venimos de un nivel extremadamente bajo de competitividad, ¿no? Entonces, sin duda, es una diferencia, pero habrá que matizar el alcance. ¿Hasta dónde puede llegar ese proceso de penetración de Cambiemos en los sectores populares? Va a ir mucho más lejos de lo que llegó el alfonsinismo en su momento. Puede remontar 2 décadas más bien de declive de esa competitividad, digamos, de segregación de mundos aparte, ¿no? Entre clases medias y clases populares. Bueno, creo que es muy pronto para especular sobre eso. En principio, lo que sí me parece que se puede decir es que ni siquiera Cambiemos tiene una estrategia definida al respecto, digamos, ¿no? O sea, ¿no? Yo lo que he escuchado, por lo menos, digamos, superficialmente, y lo que uno ve, digamos, de esto superficialmente es que hay un sector importante, una parte importante de la estrategia electoral y política de Cambiemos, que es privilegiar a los sectores, los que llaman el voto blando, los sectores disponibles a moverse, que no son los sectores populares, ¿no? Entonces, renunciar a competir ahí donde nos va siempre mal, ¿no? Economizar esfuerzos. Y eso tiene su lógica. Ahora, digamos, es una autolimitación importante. Vidal claramente no es de esa tesitura, ¿no? Uno diría, Vidal es, vamos a competir en todos lados, ¿no? No hay santuarios electorales que se puedan resistir a nuestro argumento de el peronismo es conservadurismo, reproducción de lo malo conocido y tenemos que cambiar y llevar el cambio a todos lados. Esa onda así más de pastor protestante que tiene Vidal. Ojalá la estrategia sea más Vidal que la visión matemática de otros sectores del gobierno, pero por ahora no está claro qué va a suceder, ¿no? Y sobre todo, digamos, y para cerrar, ¿no? Cerrando, yo creo que con respecto a la crisis del peronismo, me parece que se está exagerando mucho la escena de fragmentación, ¿no? A mí me da la impresión de que esta elección es una elección donde el peronismo regaló de vuelta muchas oportunidades, ¿no? Ya lo hizo varias veces. En 2015 lo hizo alevosamente. Y ahora de vuelta está poniendo la cara para que se la llenen de dedos, ¿no? Y de todos modos tan mal no le va, ¿no? Si uno suma los votos de todas las facciones peronistas del país, no es que han perdido una enorme cantidad de votos, ¿no? Van a perder unos cuantos legisladores, van a perder en algunas provincias que les va a doler. Es un golpe simbólico, pero ahora ¿cuánto cambio electoral e incluso de representación institucional va a haber? No es tanto, ¿no? Y no me parece que vayan a poner por tercera vez la cara para que se la lleven de dedo, digamos, ¿no? O sea, son muy cristianos, pero no tanto. O sea, no me parece que estén tan inclinados al suicidio. Y por otro lado, este proceso de concentración de recursos en manos del polo oficial me da la impresión de que va a alentar un reagrupamiento bastante rápido. Yo creo que algo de eso ya se está observando. Me da la impresión de que Massa se ha quedado sin alternativas para seguir insistiendo con un proyecto autónomo y por lo tanto va a volver al peronismo. El peronismo del interior necesita Massa urgentemente, es la única pata más o menos sólida, medianamente sólida, vamos a ver cuánto sólida queda, pero digamos que existe con algo de votos en la provincia de Buenos Aires y por tanto necesitan ese colaborador, ese socio.
y ni siquiera es tan seguro que el divorcio con el cristianismo vaya a ser tan radical, ¿no? Se da por supuesto que la convivencia entre Pichetto y Cristina en el Senado va a ser imposible. Yo no sé de dónde se da por supuesto eso, ¿no? O sea, hay mucho escarceo, hay mucho sobreactuación, pero después pueden jugar tranquilamente al policía bueno y policía malo, y eso puede funcionar para los dos. Y por lo tanto no me parece que haya que atribuirle a estos dirigentes una impotencia y una infelicidad o una ineficacia perdurable, digamos, ¿no? Yo creo que es cierto que el peronismo tiene problemas difíciles de resolver, ¿no? Soltar el lastre de los 2 años de kirchnerismo con Cristina presente es muy difícil. Soltarlo sin una crisis que haga olvidar el pasado, tipo 2001, también es difícil. Y Cambiemos es más desafiante que lo que fue en su momento el radicalismo solo o alguna otra versión, digamos, ¿no? Y me parece que esa situación es estrictamente política y los peronistas van a tener que resolver y encontrar una respuesta estrictamente política a esos desafíos, y no me parece que sea imposible que lo logren. Bueno, eso es todo. Gracias. En primer lugar, gracias por invitarme a estar sentado de este lado, pero acá muchos podrían estar acá y nosotros allá. Así que vamos a ver qué se puede hacer. Acá mi orientador, que es Guillermo Ariza, me dijo, de lo que se trata es en 10 minutos o 15 disparar algunas ideas para una discusión. Yo me senté y bosquejé 2 o 3 cosas y pensé qué es lo que se puede hacer, cómo nosotros a pocos días de las PASO podemos analizar, y qué podemos analizar, y qué niveles podemos analizar. Está claro que hay un primer análisis que yo le llamo el coyuntural político, que es ver los resultados, abrirlos por zona, analizar las fuerzas, compararlas con las elecciones anteriores, etcétera, cosa que los sociólogos que nos dedicamos a esto estamos haciendo. Falta mucho, yo creo que falta mucho. Y seguramente esos análisis se van a hacer con más profundidad después de octubre con los resultados ciertos. Hay otro nivel al cual Marcos hizo referencia, que es lo que yo llamo el nivel sociológico de este análisis, donde hay que ver los alineamientos sociales, territoriales, que están detrás de los votos que obtuvo cada fuerza. Porque hay una presunción, lo podemos llamar por la de esa Sarázaga, está en el análisis, de una aparente configuración nueva en la conducta de los votantes, que estaría poniéndonos ante un fenómeno nuevo. Yo les quiero decir que yo noto una inquietud, sobre todo en el no peronismo, sobre algo nuevo que estaría ocurriendo. Y a veces es precipitado. Mis queridos amigos de Tierra de la Nación me piden que escriba para el suplemento de ideas sobre si habría una nueva cultura. Me parece un poco pronto para cualquier... Para la palabra cultura sabemos lo que es, ¿no es cierto? Entonces, me parece, yo en esto pienso lo mismo que Marcos, seamos muy prudentes respecto a la presunción de cambios. Yo voy a tratar de interpretar por qué nosotros estamos ansiosos. Es elemental, pero yo pondría un pie en el freno. El otro análisis, además del coyuntural político y el sociológico, más difícil de hacer, es el que viene después, que es el económico, porque es básico, es fundamental. Hoy Macri, según una foto, ahí estaba muy serio, y parece que dijo, bueno, si lo que habló Duhovne, dijo, bueno, si acá no hay nadie preocupado por bajar el gasto, esto no va a andar. Esa es una gran frase puesta ahí, ¿no es cierto? No gran frase porque sea, sino que es una frase, ¿no es cierto?, que tenemos que escuchar. Ahora, después de esos análisis políticos, sociológicos y coyuntural, hay otro análisis que ya abandona un poco la objetividad para hacer un cruce entre la objetividad y la subjetividad. Sarázaga es padre jesuita, yo
mi primer trabajo profesional fue con los jesuitas en el Centro de Investigación y Acción Social. ¿Nos acordamos? Bueno, yo una vez, muy jovencito, fui a una mesa redonda donde había una serie de especialistas y terminaba con un sacerdote. Y yo quería diferenciar de la cuestión religiosa, para eso estaba ahí. Entonces era sobre algo de cátedra social, me fui a Gino Germani, me preparé como uno preparaba todo cuando era joven, todo bien, y digo mi parte. Entonces se abre a preguntas. En un colegio en Bellavista, una señora levanta la mano y dice, sí, yo, muy interesante lo que usted dijo, pero yo como cristiana, ¿qué tengo que hacer? Entonces yo le dije, mire, lo que tiene que hacer es escuchar al sacerdote, que al final le va a dar. Pero en realidad, la pregunta no es una pregunta que nosotros debamos remitir solamente a alguien que tiene fe religiosa. Acá conformamos un club, y este club, voy a citar a Weber, si no tiene una orientación, tiene un carácter, como decía Weber sobre la revista del cual él estaba en el Consejo Editorial. No tenemos una posición definida, pero tenemos un carácter. Ahora yo diría, si hacemos el censo, formamos parte del mundo no peronista. Y si yo me tengo que remitir a una categoría del pasado, deberé decir, pertenecemos genéricamente a una especie de socialdemocracia. Esa socialdemocracia puede incluir peronistas que estén aquí, pero digamos bajo ese manto. Y esa socialdemocracia viene desde que yo soy jovencito haciéndose una pregunta que dice, ¿qué es ser progresista? Bien. Ahora me parece lo siguiente. Cuando yo observo este momento, veo, en principio, repeticiones de cosas que ya se vieron. Por ejemplo, declarar fenecido al peronismo. Yo les voy a decir algo, yo empecé con el análisis de encuesta con Julio Aurelio en Madrid en el año 84 y en el 85 nos trasladamos acá, pusimos la primera oficina de Aresco y con el socio que teníamos estábamos sentados mirando datos. Esteban Lijarad. Eduardo, el peronismo está desapareciendo. Pero lo decimos con convicción, pero además con estadísticas. El peronismo está desapareciendo. Para todos jóvenes sociólogos es un fenómeno. Bueno, sabemos lo que vino después. Sabemos lo que vino. Yo veo ahora gente que está con esa... Pero ya no frente a estadísticas, no solo estadísticas, sino que hay un deseo de que algo se mueva en la realidad política del país y que tal vez este partido hegemónico dominante en realidad está herido y esa herida lo va a llevar a desangrarse y viene una nueva etapa. Comparto lo demás. No creo que haya evidencias de esto. Pero me quiero ubicar también en el nivel de análisis que yo llamo desde nuestras expectativas y genéricamente de nuestros valores. ¿Qué me encuentro? Me encuentro con una referencia que para mí es ineludible, que es el documento o el discurso de Alfonsín en Parque Norte, que tenía un fundamento intelectual denso. ¿Y qué dice? Yo me tomo en estos 15 minutos, 3 minutos para recordar esto. Decía Alfonsín en el año 85, frente al fracaso y al estancamiento venimos a proponer hoy el camino de la modernización. Pero no lo queremos transitar sacrificando los valores permanentes de la ética. Afirmaremos que solo la democracia hace posible la conjugación de ambas exigencias, una democracia solidaria, participativa y eficaz, capaz de impulsar las energías, de poner en tensión las fuerzas acumuladas de la sociedad, etc. Y después, más adelante, ¿de qué habla? Debemos compatibilizar la eficacia con la justicia. Nada muy distinto de lo que en 1918 Weber dijo respecto a la racionalidad de la administración capitalista, que era formal, y la racionalidad de los valores, que era material, y que esas se encontraban, y en un momento, en un párrafo a pie de página, dice: algunos países a través de las políticas de ingresos empiezan a dar cuenta de dos lógicas que son teóricamente incompatibles. Bueno, ahora viene el punto. Esto es lo que parece que no cambia, que 30 y pico de años después vuelve a ponerse sobre el tapete.
que el peronismo está seriamente dañado y el no peronismo tiene un programa cuya pretensión es restablecer un capitalismo racional y además homologable con el mundo, pero a su vez tiene demandas de justicia, en fin, que en principio diría Weber teóricamente son incompatibles, pero hay que arreglárselas en el plano concreto. Ahora, eso es lo que me parece que no ha cambiado y se nos vuelve a presentar, solo que ahora lo que cambió es el personaje, ¿no es cierto? Yo lo había escrito un poco duro, ¿no es cierto? Este hombre que es Macri no es un abogado seducido por la República, ¿no es cierto? Sino más bien es un discípulo de Maquiavelo y no sé si no lo es de Néstor Kirchner. Eso nos genera ambivalencia, porque por un lado si tenemos un muchacho fuerte, ¿no es cierto?, para hacer retroceder al peronismo, pues por otro lado, este tipo es fuerte, ¿para qué? ¿Para qué fuerte? ¿Para qué fuerte? ¿Porque compartirán nuestros valores o se trata de otra cosa? Yo creo que un poco se trata de otra cosa, pero no es tan sencillo que sea simplemente otra cosa, porque esa persona que es Mauricio Macri viene con los condicionamientos de la cultura política argentina. Y ahí agrego, esos condicionamientos paradójicamente son los que ponen el peronismo y el radicalismo, los dos grandes partidos históricos de la Argentina que mal o bien trazaron la línea, ¿no es cierto?, de los derechos cívicos, de los derechos laborales, de la construcción del Estado, de la sociedad, etcétera, etcétera. Bueno, así que veremos Macri cómo se las arregla. Ahora, cambiemos, que es el punto a donde el PRO llega cuando se tiene que asociar para enfrentar la lucha electoral. Creo que hay que distinguir ahí un cambio de registro. PRO, para mí, voy a hacer esta cita pomposa, es la razón instrumental. La razón instrumental es el Metrobús. Es decir, soy un partido de soluciones pragmáticas y vengo a resolver el problema de la infraestructura, del transporte, del embellecimiento del mundo, de la vida, todo esto lo hicieron brillantemente en la ciudad y eso fue lo que motivó a los primeros radicales a darse cuenta que la retórica de los abogados ya no iba para este mundo y entonces se empezaron a ir con el PRO. Acá empezó. Y se fueron después sumando otros. Ahora, por alguna razón que está ubicada en la campaña presidencial, en un momento Macri, que hablaba de soluciones instrumentales, pasó a hablar de la emancipación de la sociedad cuando le agregó al Metrobús la lucha contra las mafias, la pobreza cero y unir a los argentinos. Mi pregunta es ¿por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? No lo sabemos. Yo por lo menos lo sé, pero me preocupa. ¿Lo hizo por una intención emancipatoria o lo hizo por una conveniencia comunicacional o de marketing? Eso yo lo dejo ahí. Y ahora voy a algo que no lo tengo formulado, lo estoy tratando de pensar y capturar, pero lo voy a plantear aquí, que es que lo que me parece que cambió en 32 años es decir revolución tecnológica, los cambios tecnológicos, pero en dos registros. Los cambios tecnológicos a nivel de la administración, creo que sea de las organizaciones, del Estado, de las empresas, de los procesos, pero el cambio tecnológico transformando la subjetividad de las personas de un modo que todavía nos resulta difícil de asimilar. Yo el otro día hice un ejercicio deprimente. Miré mi biblioteca, fui recorriendo títulos y de golpe me dio la sensación que la 3/4 parte de mi biblioteca está caduca, porque está pensado el análisis sociológico, histórico y las cosas que yo acumulé desde la perspectiva, por ejemplo, de la teoría de la acción, que presuponía un actor con un nivel de información, con unos medios, con unos fines, con cosas. ¿Y uno qué ve ahora?
¿Qué ve ahora? Ve subjetividades transformadas por la tecnología, por los medios de comunicación, por los celulares, ve la familia, las parejas cautivadas por Netflix. Y ahora, hace 7 años, ¿te acordás de Blockbuster? Y hace... Eso ha transformado las subjetividades. Yo creo que también ha transformado nuestra idea, vaga idea de clases sociales, de sectores populares, de sectores medios. Hay un punto en que la lógica es la misma, porque a menor nivel socioeconómico, menor capacidad de pensamiento ciudadano, hay unas lógicas que se mantienen, pero otras que no, y no sabemos cómo reconstruir ese magma, y no sabemos cómo eso impacta en la política. Ahora, intuición muy general, pero de esto algo captó. Es lo que yo puedo llamar la posmodernidad de la política, pero de la posmodernidad de las subjetividades políticas, algo vio en eso PRO, y algo vio el equipo comunicacional, algo vieron, ¿no es cierto? Ahora, pregunta desde nosotros, desde nuestras bibliotecas, o de la mía, un poco anticuada, ¿cómo se va a formular esto? En este nuevo escenario que no terminamos de describir, ¿a qué transformaciones podemos aspirar? Yo creo que no podemos dejar de lado el programa básico de un capitalismo eficiente con una distribución equilibrada. Pero estamos en ese punto, sí, ya terminó. Ahora, ¿será frente a esto que es peronismo o no peronismo? ¿O habrá otras síntesis? Peronismo sigue siendo fuerte, pero sigue siendo fuerte desde la oferta. Yo la demanda peronista no la veo. No veo demanda de peronismo, pero oferta peronista sí veo. Y es fuerte. El radicalismo parece no jugar, pero los temas que el radicalismo planteó hace 30 y pico de años están acá, siguen por acá, como fantasmas, están ahí, ¿no es cierto? Y esta coalición de gobierno tiene, como yo digo, este origen instrumental, y ahora se puso una mochila más sustantiva y se buscó socios y socias que tienen una conciencia moral, que actúan como un super yo, y los necesitan. De modo que estamos ahí. Yo lo que creo que va a pasar, y termino con esto, Macri va a tratar de aplicar su programa. El programa de Macri es un programa que, si lo llama ajuste, va a generar muchas resistencias. Si lo llama modernización, no lo sé, y no sé si esa palabra es adecuada, pero va por una serie de reformas que no pueden, a mi modo de ver, no generar sufrimiento social. ¿Lo va a hacer de manera prepotente o lo va a hacer de manera acordada? Yo creo que lo quiere hacer de manera prepotente, pero no va a poder, lo va a tener que hacer de manera acordada. ¿Está la sociedad argentina para grandes acuerdos? No. ¿Para microacuerdos? Sí. Vos usaste la palabra parques nortecitos. Yo, el minimalismo de Novario yo lo suscribo. Así que bueno, está abierto el juego. Perdónenme si lo desorganicé, pero era necesario compartir esto. Ahora sí. Súper contento de este encuentro tan numeroso, tan masivo del club, y de compartir el panel con los colegas, sociólogos y politólogos, sociólogo y politólogo. Y no me quiero privar de hacer un comentario breve sobre el tema de los sacerdotes, digamos, ¿no? Yo creo que tenemos que incorporar siempre un cuarto o un participante adicional que nos dé un poco de consuelo sobre lo que vivimos. Yo agregaría a un jesuita o sacerdote católico un rabino, digamos, porque... No, tiene que ser mujer y joven. Porque la señora que preguntó, bueno, ¿qué hacemos los cristianos? Yo, desde la colectividad de la que provengo, agrego
y será bueno para los judíos. Entonces, posiblemente necesitemos complementar los análisis políticos, económicos, con algo de fe. No nos alcanza un rabino que se disfraza de árbol. No, de ninguna manera. Es lejos. Bueno, una cosa que encuentro como punto de enganche con lo que se dijo antes es el tema de las continuidades. Ambos alertaron contra enterrar demasiado rápido al peronismo, sugiriendo que es una constante que nos viene acompañando desde hace largo tiempo y posiblemente nos acompañe un buen tiempo más. A mí me parece que también sería bueno tener presentes algunas continuidades en el plano de la dinámica económica de la Argentina. Y yo diría que en el último periodo, pero desde mucho tiempo atrás, si uno se concentra en el último gobierno de Cristina y en el primer año y 3/4 del gobierno de Macri, uno puede encontrar que independientemente de las orientaciones de política gubernamentales, de los paradigmas o de las ideologías o como uno quiera llamarlo, es posible identificar una continuidad bastante fuerte de las tendencias macroeconómicas. Y yo diría que esto está fuertemente influido por dos factores que no son ninguna novedad en la dinámica de la economía argentina. Un factor de naturaleza externa, digamos, que afecta de manera notoria las posibilidades de expansión de la economía, de evolución de los precios relativos, de la distribución, etc. Y uno de naturaleza doméstica, que es económico y es social, que tiene que ver con la extrema conflictividad de nuestras relaciones, y que así como la escasez de divisas genera una tendencia recurrente a generar desequilibrios de nuestro balance de pagos, la conflictividad social genera una tendencia recurrente a generar desequilibrios fiscales. Y precisamente cuando la situación internacional favorable por el boom de las commodities comenzó a revertirse en la Argentina y golpeó con fuerza a partir del segundo gobierno de Cristina, lo que observamos fue precisamente la transformación o la reversión de lo que los economistas presuntuosamente tal vez llamamos superávit gemelos, que era la existencia simultánea de superávit en las cuentas externas y en las cuentas fiscales, la reversión, digo, de esos superávits a déficit gemelos simultáneos en las cuentas externas y en las cuentas fiscales. Bueno, quiero mostrarles rápidamente, ya que traje el PowerPoint, algunas cosas que ilustran estos comentarios. ¿Por qué hace esto? No sé. Está bien. Sí. En primer lugar, fíjense lo que pasa con la evolución de las variables externas en la Argentina, en particular con las exportaciones. Se desploman junto con las del resto del mundo a partir de la crisis de 2008-2009, se recuperan con el veranito de la economía internacional y vuelven a desplomarse a posteriori, desde el 2012, digamos,
con la particularidad de que el empeoramiento en la Argentina es peor que el empeoramiento en el resto del mundo, ¿no es cierto? Estamos atravesando una crisis económica o una situación económica mundial muy particular, donde por primera vez en muchísimo tiempo no solo se estanca el crecimiento del Producto Mundial, sino que cae fuertemente, cae más fuerte que el comercio internacional. Y en ese contexto, una economía de partida cerrada, con dificultad de penetrar en los mercados internacionales, poco competitiva, y con un vecino como Brasil, que se hizo pomada, sufre más que la mayoría de las economías. En segundo lugar, ya todo el mundo lo conoce, pero vale la pena señalar la tendencia de evolución del gasto público total, que deja de ser una evolución cíclica, digamos, para ser una tendencia persistente al aumento, pero a un aumento nunca, digamos, a niveles nunca experimentados por nuestra economía, ¿no es cierto? Es una frase trillada decir que Argentina logró niveles de gasto público equivalentes a los del primer mundo, a los países desarrollados, pero manteniendo una prestación de servicios públicos totalmente desfasada de eso. Estar con un gasto público por encima del 40% es insostenible, digamos, para esta economía ahora y en el futuro, digamos, ¿no es cierto? Y eso tiene que ver con lo comentado por Fidanza sobre la necesidad de hacer una corrección, llamémosla ajuste, llamémosla modernización, como querramos, pero que se vuelve inevitable. Como consecuencia de esa tendencia de aumento del gasto, y a pesar de que el aumento de la presión tributaria es muy importante, el desequilibrio fiscal, tanto medido por lo que nosotros llamamos como resultado primario, que es sin considerar los intereses, o total, que es incluyendo los intereses, también muestra una tendencia semejante durante el primer año y 3/4 del gobierno de Macri y el gobierno de Cristina. Estamos hoy en torno al 6% del producto. El gobierno, a pesar del gradualismo y de las buenas intenciones, todavía no mordió en ese desequilibrio, y por lo tanto mantenemos hacia adelante los mismos desafíos que enfrentábamos cuando el gobierno asumió. Bueno, no quiero demorar demasiado, pero acá es otra cosa interesante que vale la pena resaltar. Con Cristina, el desequilibrio externo se financió desacumulando reservas. Con Macri, el desequilibrio externo se está financiando por la vía del endeudamiento. Tampoco ahí hay un cambio significativo, sino siempre estamos reduciendo nuestros activos netos, digamos, ¿cierto? O aumentando nuestros pasivos netos, pero la tendencia a la generación de problemas financieros, no solo de flujo, sino en términos de stocks de deuda, se mantiene. Y como el desequilibrio desde el punto de vista doméstico, que es la contrapartida del desequilibrio externo, está en el sector público, la deuda que crece es básicamente la deuda externa pública. Bueno, el resultado de esta dinámica, ¿cuál fue? Es un resultado bastante impresionante y impresionantemente adverso, digamos, ¿no es cierto? Acumulado desde el 2011 hasta el 2016, el producto per cápita cayó 5%. Eso, para cualquier economía contemporánea, es un drama
descomunal, digamos. El consumo per cápita cayó acumulado más del 1%, agregando la obvia aclaración de que estos son promedios y cómo se reparte eso entre los distintos sectores sociales por nivel de ingreso es evidente. El déficit externo se generó, pero no porque las importaciones aumentaron por encima de las exportaciones. Se generó porque las exportaciones cayeron todavía más rápido que las importaciones. Y por lo tanto, como es recurrente en la economía argentina, si esta economía vuelve a crecer, el aumento de las importaciones que va a ser necesario será muy significativo, y la presión sobre el sector externo y sobre el equilibrio externo va a ser muy fuerte. Por lo tanto, una de las dos madres de todas las batallas es cómo generar competitividad y posibilitar aumentos en nuestras exportaciones que hagan sostenible un eventual proceso futuro de crecimiento. Bueno, podría abundar en un montón de cosas, pero me quiero, porque ya me están corriendo con el tiempo, quiero concluir con unas pocas observaciones. En primer lugar, que obviamente uno le puede hacer un montón de críticas al gobierno, pero tiene que tener la suficiente modestia como para saber que los policymakers deciden sin el diario del lunes, y cuando uno los critica ya conoce el diario del lunes. Así que si después en el debate me preguntan qué pienso yo que hay que hacer, seguramente les voy a desilusionar. Podré dar algún comentario, pero no piensen que yo tengo ninguna panacea. Y las limitaciones de los policymakers están muy agravadas en el presente, porque el espacio fiscal que permite reorientar recursos para hacer política son mínimos. Ahora, dicho esto, desde el punto de vista de la paciencia social, está claro que el gobierno no puede seguir recurriendo a la idea de que está transitando una curva de aprendizaje, que está cometiendo errores que va a ir corrigiendo y que necesita más tiempo por parte de la sociedad. Mi impresión es que la sociedad le volvió a dar un crédito al gobierno en estas elecciones, pero que seguramente las demandas van a ser, desde el punto de vista de la sociedad, más intensas en el próximo gobierno. Entonces, para concluir, ¿cuáles son los conflictos que enfrenta hacia adelante la política económica? En primer lugar, tiene que elegir si mantiene el gradualismo o va por el shock. Obviamente, el gobierno está decidido, yo comparto eso, y salvo algunos loquitos, encabezados por un señor que tiene, su apellido se inicia con E y termina con Spert, todo el mundo no tiene dudas de que el shock implica la ingobernabilidad y que por lo tanto hay que ir por un sendero gradualista. Ahora, gradualismo no es lo mismo que inacción. En buena medida, desde el punto de vista de las correcciones que hacen falta, el gobierno no las encaró todavía, y hacia adelante, en un contexto de mayores conflictos o de mayores demandas, tendrá que pasar de la inacción a las correcciones graduales, y eso va a ser un desafío muy complicado. El otro tema que tiene que resolver es el conflicto, el triple conflicto, por decirlo de alguna manera, entre inflación, actividad y competitividad cambiaria. No se puede cumplir simultáneamente los tres objetivos de acuerdo a lo que desea el gobierno. De bajar la inflación a un dígito
hacer crecer la economía al 4% y asegurar una competitividad cambiaria que permita una expansión de nuestras exportaciones al ritmo que va a necesitar un crecimiento razonable de la economía. El gobierno tiene que, en algo el gobierno tiene que ceder. Mi preferencia es que el gobierno acepte bajar la inflación más lentamente y abra espacio ahí para no frustrar la expansión de la actividad sobre la base de una mejora de la competitividad cambiaria. La otra alternativa, que es la que el gobierno mantuvo hasta ahora y posiblemente esté muy tentado de seguir en el futuro, es el de utilizar el atraso cambiario como mecanismo de expansión del consumo y de la actividad y al mismo tiempo de freno a las presiones inflacionarias. Me parece que eso es muy tentador, le aseguraría una llegada más favorable al gobierno en el 2019, pero desde el punto de vista de la sostenibilidad del crecimiento y de la solución de los dilemas que enfrentamos, sería un error. Y finalmente, el último conflicto es entre el ajuste de los desequilibrios macro y las reformas estructurales. Yo ahí tengo un matiz con lo que dijo Fidanza, porque me parece que no es lo mismo. Las reformas estructurales no van a corregir los desequilibrios macro, y me temo que el gobierno también tiene esa confusión. ¿Hace falta una reforma tributaria? Sí. ¿Hace falta una reforma fiscal? Sí. ¿Hace falta una reforma laboral? También. En primer lugar, hay que discutirlas bastante porque no conocemos el contenido y el riesgo de realizar reformas contraproducentes es importante. Pero además de eso, el timing, la negociación, el impacto que esas reformas van a tener sobre el funcionamiento de la economía no tienen nada que ver con las urgencias que plantean los desequilibrios actuales y que tienen que ser resueltas desde la política macroeconómica. Los riesgos. Uno, que el gobierno no quiera negociar, que se corte solo y que no busque algún tipo de entendimiento. Yo entiendo lo de los micro parques nortes o de los parques nortecitos, pero como economista yo tengo una preocupación que no sé cómo se encara, y es que si el gobierno solo va a negociar sectorialmente con los distintos agentes, corre el riesgo de la inconsistencia, de que conceda a cada uno lo que necesita para llegar a un acuerdo con ese sector, pero que la suma de esos acuerdos no sea viable. Y finalmente, entonces, el riesgo de que para sostener el consumo empujemos con la barriga y usemos el endeudamiento y que lleguemos al 2019 sacrificando la sostenibilidad de una eventual recuperación. Perdón por... Los que saben que hice un esfuerzo. Vamos a iniciar la parte de las preguntas y comentarios. Vamos a juntar 5 preguntas y comentarios y los panelistas van a responder. Yo acá tengo anotado primero, Tito, no sé si vos me hiciste así para saludarme o para preguntar. Mira, me faltó oportunismo, voy a decidir que lo hice para preguntar. ¿Querés que...? Bueno, no importa. Yo tengo, por un lado, una pregunta, un comentario para los dos respecto a las hipótesis de Juan Carlos Torre y Sarazaga, ¿no? Que me parece que, si no entendí mal, lo que ustedes hacen, sobre todo Marcos, que me parece que está muy bien, es decir, esto no está demostrado, o sea, no hay evidencia para que nosotros nos subamos a este trencito, ¿no? Y pensemos la política en estos términos, es decir, macanudo. Y me parece que en ese sentido lo de ustedes está muy bien argumentado, pero lo que me gustaría resaltar es
que la hipótesis no está refutada. Ustedes me lo consiguen, por donde yo veo, refutar, digamos, popperianamente. O sea, la hipótesis sigue en pie, digamos, y eso me parece valioso, pero no solamente valioso porque los trabajos estén bien, a mí me gustaron, pero me parece valioso porque siguen, yo diría, son un instrumento de análisis que no, aparte, no están solos, digamos, ¿no? Como aportes, pero digo, eso creo que es una hipótesis fuerte, seductora, que ustedes dicen, bueno, esto sigue siendo una hipótesis, hagámoslo, no hay elementos, todavía no hay evidencia para pero sigue siendo una hipótesis en pie, diría yo. La otra cosa, respecto al tema voy a tratar de anular algunas. Respecto al tema de la desaparición del peronismo, a mí eso siempre me parece una tontería y bueno, en este momento creo que la bandera de la desaparición del peronismo y de que nos tengamos que sentar todos a disfrutar del espectáculo la flamea sobre todo Fernando Iglesias, que me parece que lo que dice realmente no tiene sentido, son expresiones de deseo, pero bueno, el tiempo lo dirá. Juan Carlos Torre, al final de sus papers, dice una cosa que me parece distinta y bastante imprudente, se lo he dicho, digamos, pero que es bastante imprudente, que es decir, bueno, en realidad todo esto no es más que la evidencia de que estamos frente a las infinitas posibilidades de mutación, mimetismo, recomposición de esta especie de ave fénix que es el peronismo. Ahí me parece que se va de su propio trabajo porque no tiene, eso es un leve delirio, digamos. Yo digo eso porque se me canta, digamos, pero me parece que no tiene tampoco el fundamento para decir que estamos ante una nueva edad, digamos, peronista, y vamos a ver, no, eso no me parece. Entonces, yo lo que diría es, lo que sí el peronismo está muy amenazado, no sé cómo va a ser, pero que está muy amenazado está. Cristina Fernández de Kirchner es una amenaza de por sí, es una amenaza estructural al propio peronismo, me parece. No voy a entrar, no tengo tiempo. Bueno, la fragmentación, las fuentes de la fragmentación territorial, social, política, a las cuales el peronismo está afectado, me parece que son una seria amenaza. Y finalmente, la otra amenaza es un prolongado ostracismo. Si el peronismo llegara a perder las elecciones del 19, el siglo XXI, va a tener otros 4 años. Bueno, se podrá refugiar en las gobernaciones, lo que sea, pero va a ser un desierto muy duro, digamos, para el peronismo. Ojalá suceda, pero yo lo veo simplemente como un tiempo demasiado largo fuera del poder para el peronismo. No sé si se lo puede bancar. Y para terminar, el tema de las almas de Macri. A mí, la verdad, las almas de Macri, vos, Eduardo, me parece muy bien que te preguntes y te acompaño en esa interrogación. Pero políticamente, yo diría que, no sé, yo a Macri lo veo como un político inteligente que puede ser que tenga ciertos valores o que haya aprendido la importancia que tiene ciertas cosas que aunque no las practicó a lo largo de su vida, de todas formas, bueno, son como algunos elementos religiosos que uno no los practica, yo, digamos, ¿no? Hay gente que no los practica pero los respeta y que de repente los puede practicar. Pero entonces, yo creo que Macri puede tener 2 almas y me parece que está bien, es bueno que tenga las 2 almas. Puede tener un alma republicana, ¿no? Y un alma, no sé si plebiscitaria, pero sí el alma, yo diría, del gobernante, que no es la misma. Es decir, un gobernante no tiene que... La misión principal de un gobernante en una república no es cuidar por la república, pero la república que cuiden otros. La misión principal es que gobierne y que los otros lo limiten. Entonces yo preferiría a un gobernante que diga, yo quiero gobernar, y que en todo caso venga a decir, flaco, esto no lo podés hacer, digamos, ¿no? Por ejemplo. Bueno. Y me llamó mucho la atención una frase o una expresión de Marcos Peña de estos días, no sé si la escuché 2 o 3 veces, estamos de paso. Eso me gustó mucho,
y no sé si es que estoy ahí, yo soy el que ve, el que se deja llevar por una expresión de deseos. Yo le agregaría unas cuantas cosas a esa expresión, pero me parece que esa expresión sea del propio Marcos, se la haya acuñado Durán Barba o se la hayan pergeñado, como se puso de moda en la lista del club, el término, en un café informal conversando 3 o 4, esa expresión es muy buena en sí. Y me parece que es bueno que un jefe de gobierno diga una cosa como esa, y creo que es una buena señal, ¿no? Y para terminar, respecto al cuadro a la explicación de Willy, me pareció como siempre clara y elegante, cosa que no consiguen todos los economistas, ¿no? Yo quiero decir rápidamente dos cosas. Primero, me gustaría saber si a vos te ponen entre la espada y la pared para hacer política macroeconómica, ¿no? o macrieconómica, digamos, ¿no? Durante un tiempo largo. Es decir, miren, usted tiene que optar por tratar de salvar, de que nos salvemos, sin reducir el gasto, pero sí reduciendo el déficit mediante la expansión del PIB, apostando a eso, apostando a fondo a eso. Y si no llegamos, va a ser como las 10 millones de toneladas de zafra de Fidel, ¿no? Que ustedes, supongo que todos ustedes se acuerdan. Y si llegamos, nos salvamos. Esa es una apuesta. Y la otra apuesta es, no, mire, no lo escucha Spert, pero este gasto, independiente de cualquier panorama del PIB, es en sí insostenible, entonces hay que reducir el gasto. Bueno, si te ponen muy bien entre la espada y la pared, vos, ¿qué dirías? Y termino con otra cosa que tiene que ver con la sostenibilidad, porque me parece importante, porque vos decís sacrificando la sostenibilidad. Yo recuerdo hace un año y medio más o menos en una charla en la UNSAM que a vos te tocó coordinar, cosa que hiciste también muy bien, que uno de los convincentes economistas jóvenes que hablaba decía, el gobierno ahora estaba hablando de hace un año y medio, tiene que optar por intentar patear la pelota para adelante y ganar las elecciones PASO, digamos, o las elecciones, pero no las PASO, las intermedias del 17, sacrificando a la sostenibilidad, o hacer lo que tiene que hacer, qué sé yo, no sé, bueno, no me acuerdo bien, pero entonces el problema era que se colocaba el peligro de sacrificio de la sostenibilidad en el horizonte del 17. Ahora parece que se ha trasladado, no tuvimos que sacrificar la sostenibilidad y se ha trasladado a la etapa postelectoral del 17. Sí, me parece que eso para mí es sumamente llamativo. Gracias, mi nombre es Damián Toschi. Tomé alguna nota de lo que dijeron tanto Eduardo como Marcos y les pregunto si a partir de lo que ustedes dijeron, Marcos habló de un PJ sin estrategia, un PJ que no encuentra la manera de, por lo menos lo que entendí, de hacer pie en algunos sectores, sobre todo del conurbano, y Eduardo habló de un PJ que necesita, o por lo menos se habla mucho de la necesidad de el fin del PJ. Yo no coincido, como bien decía Tito también, con la idea del fin del PJ, no creo que eso suceda, es un acomodamiento de fichas, pero mi pregunta es si ustedes creen, habida cuenta del resultado en la provincia de Buenos Aires, recién se conoció que Cristina ganó con el 0,21%, ganó por 20.500 votos, si Cambiemos logró interpelar a la sociedad de modo tal que generó un nuevo sujeto en los sectores que antes eran refractarios al pensamiento del PRO o al pensamiento de Cambiemos como macro. Digo, sí, el discurso del PRO logró llegar a un sector que era exclusivamente patrimonio del justicialismo o del kirchnerismo, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Yo quisiera... no puedo contestar. ¿Preferís contestar? No, pues acá hay una cosa que decir para no... Yo
que hay una cosa que decir que tal vez de tan sencillo no lo decimos. A ver, yo dije que cuando analizo el peronismo, más bien me fijo en la oferta que en la demanda. Acá hay un hecho básico, elemental, que es que Cambiemos hace una buena elección en la provincia de Buenos Aires, aún perdiendo por 10.000 votos, porque el peronismo, lo que yo llamo la oferta peronista, está fragmentada. Si ustedes siguen digamos así, si definimos, estamos de acuerdo en decir existe una oferta peronista. Yo digo, ¿cómo defino? Son propuestas políticas de espacios referenciados en el peronismo que usan lenguaje peronista, simbología peronista, que se socializaron en el peronismo, se presentan en elecciones. Uno se llama PJ, otro se llama Frente para la Victoria, el otro se llama Un País, etcétera, con distintas mixturas. Bueno, desde hace 25 años están en torno al 60% de los votos en la provincia de Buenos Aires, pueden bajar al 55%. Esto volvió a pasar. Entonces, atención con pensar en nuevos sujetos históricos y todo esto. Por ahora, el peronismo está fragmentado y entonces el no peronismo logra cuantitativamente equipararse. Pero desde el punto de vista de cómo los bonaerenses están eligiendo, y están eligiendo más o menos 2 de cada 3 oferta peronista. Entonces yo ahí sería cuidadoso, ¿no? Sí, Guillermo Marisa. Yo, muy sencillo, me pregunto si lo que le estamos aplicando al microscopio lo estamos aplicando al peronismo, no habría que aplicarlo a todo el sistema político. En principio, la alianza, Cambiemos, y si las limitaciones estructurales que tienen solución en el tiempo larga corren como limitaciones para todos, el problema del gasto, el problema de la tributación, el problema laboral, que tiene un aspecto, acá convendría introducir eso, tiene un aspecto de reivindicación antisindical, digamos, de montar la representación sindical, que es antihistórico, en mi opinión, y una cosa que es adaptar a las realidades actuales del trabajo, de la inserción de la gente en el blanco, etc. Digamos, si no tendríamos que pensar cuál es el desgaste en X periodo que tiene todo el sistema político, incluyendo el elemento del cambio o desaparición de las estructuras políticas conocidas como partidos. Bueno, Carlos Kramer, socio del club político. Marco, primero te pido disculpas porque un buen artículo tuyo lo comenté con Tango, pero me gustó mucho el artículo. Fidanza, partamos del discurso del Parque Norte. Discurso que me llegó en su momento mucho. Yo era miembro del Club de Cultura Socialista. Ese discurso lo elaboraron 3 socios por el que tengo el más profundo de los respetos, como el Negro Porta, Emilio de Ípola y Pancho Aricó, pero no formará parte de esos 2/3 de la biblioteca que vos ya no lees. Gran, probable conclusión. Yo estoy convencido. No es casualidad que el movimiento gobernante, que ha logrado cosas insólitas, como que la señora Vidal, con los globitos, ganara la provincia de Buenos Aires, y ya posiblemente a punto de ganarla de nuevo, y que Macri, que era un presidente de Boca, exitoso, es cierto, pero empezó como presidente de Boca, sea presidente de la República, que ese movimiento se llame Cambiemos, porque hay algo, en eso estoy convencido, en las subjetividades. Hay una nueva tecnología, hay una cosa absolutamente nueva. En esa línea, más aún, no me deja de llamar la atención que quien enfrentó a la forma de capitalismo de España tuviera también un verbo. Podemos era dentro del esquema donde todo seguía igual y ellos podían. Ahora Rajoy los pasó por encima.
está creciendo España a un ritmo como no crecía antes y seguramente va a renovar su mandato. En esa línea, creo que el peronismo no deja de ser otra cosa que un sentimiento. No creo que haya una artillería fuerte para oponérsele a quien dice cambiemos. Y en esa línea creo que está en crisis en el mundo el sindicalismo. No es casual que Estados Unidos, que tiene la tasa de desempleo más baja de su historia, tiene la menor participación del salario en el producto. ¿Por qué? Porque hoy el ejército de reserva está en la India, está en China, está en el Congo, no sé dónde está, pero evidentemente ese sindicalismo no tiene la capacidad de presión que tuvo siempre cuando había pleno empleo. El sindicalismo argentino tiene otros problemas con los que va a tener que lidiar el gobierno. Cuando hablamos del gobierno, no olvidemos que es el oficialismo. Y el oficialismo siempre tiene cartas en la manga, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista social. El sindicalismo en el mundo está en crisis, como las izquierdas, del socialismo, el comunismo en Francia, en Italia. ¿Dónde están? Los mismos los sindicatos. La Argentina tiene una particularidad, la gran corrupción, que llega un momento que ya no llama la atención. Perdón, voy a redondear, que no llama la atención. Que un moyano vaya con una vedette a un restaurante donde muy pocos hombres de la clase media alta lo conocen, pasa de inadvertido, nadie dice nada. Es espeluznante esto. Pero el sindicalismo tiene otro tema que realmente hay que ponerle la atención. Presta las obras sociales. Ahí sí, roban pero hacen. No sé cómo hará el gobierno para purificar este sector sin sacarle las obras sociales, porque es muy difícil que el Estado pueda dar un servicio mejor. Había ahí al lado de Alex Gouvenet. Sí, bueno, buenas tardes, mi nombre es Fernando Versa. Yo quería voy a tratar de reducirlo a lo simple, digamos. Creo que el peronismo desde el 83 para acá, el gran éxito que tuvo es presentarse bien o mal como la única fuerza capaz de garantizar gobernabilidad, y sobre todo después del gobierno de Duhalde. Yo tampoco creo que esté ahora en crisis, pero creo que la crisis le puede venir del lado externo, de que otra fuerza política pueda lograr eso, ser percibido por la sociedad como otra fuerza que puede lograr gobernabilidad. Y ahí sí podría, si no se adapta, a tener una verdadera crisis que viene desde lo externo. No sé si esa es mi visión. ¿Qué podrían opinar sobre eso? Bueno, tenemos los 5 comentarios, así que le pasamos la palabra a los panelistas. ¿Sí? Bueno, muchas gracias por los comentarios. Yo voy a tratar de ser breve. Empiezo por el último, que me parece que puede ayudar a ordenar algunas otras cosas. Digamos, sí, si Cambiemos gobierna, y además gobierna mejor, el argumento principal del éxito para convertirse en partido predominante va a trastabillar, digamos, ¿no? No es que la sociedad abrazó al peronismo por amor en los 80, digamos, ¿no? Lo abrazó por la desesperación. Y un poquito de amor también, pero básicamente por desesperación, digamos. Entonces ahí me parece que hay que pensarlo en términos muy prácticos, digamos, ¿no? Esto no es una etapa equivalente al primer peronismo, digamos, ahí, en ese sentido, digamos, toda esta discusión sobre la identidad, el voto de pertenencia, que también aparece en el texto de Torre, me parece que viene un poco a cuenta, ¿no?
Ahora, sobre eso mismo yo diría, bueno, ahí hay varios problemas, ¿no? ¿Cómo Cambiemos va a fortalecerse? Bueno, va a fortalecerse si crea más identidad, digamos, que le permita sobrellevar los malos momentos, y sobre todo va a fortalecerse si logra encontrar una fórmula de salida a este dilema que contaba Willy, digamos, ¿no? Que me parece un poco lo más importante de todo esto, ¿no? Que es, si uno mira la política parece que Argentina va para adelante, si uno mira la economía dice esto es un desastre, un llanto, ¿no? En algún momento eso puede chocar, digamos, son dos trenes que pueden chocar. Y entonces el gobierno tiene que timonear eso para que no choquen, ¿no? Me parece que por ahora yo diría lo está haciendo bien, está ganando tiempo, y mientras gana tiempo va resolviendo problema a problema, paso a paso. Ahora, ¿cuánto avanzan las reformas y cuánto avanza la identidad? Yo no digamos, de vuelta, me parece muy pertinente lo de Guillermo, decir, si avanza con la reforma va a haber más costos, por lo tanto va a haber algunos de los objetivos iniciales que se propusieron para caer, ¿no? O sea, si más reformas, más inflación, eso es así, ¿no? Y me parece que el gobierno tiene que dejarse de jorobar con algunas de estas cosas que son... ¿Por qué no lo hace? Bueno, Macri es muy testarudo, tiene convicciones fuertes, ¿no? Es un tipo mucho más ortodoxo de lo que parece. Y eso es así, ¿no? No sé si eso es el alma, yo creo que no tiene alma, pero digo, que tiene convicciones, tiene, ¿no? Entonces, después está el problema de las identidades, que yo no me voy a meter mucho, digamos, que acá se preguntó un poco sobre la marca Cambiemos, el éxito de la marca Cambiemos. Todo eso está muy bien, digamos, es una estructura muy exitosa, ahí pueden florecer identidades partidarias moribundas o que todavía no han cuajado, y puede ser una casa común para que eso pase, digamos, ¿no? Para que haya dentro de una convivencia de identidades partidarias que encuentren una forma de complementarse, digamos, ¿no? La marca y la identidad. De todos modos, ahí hay un montón de problemas que apenas están recién manifestándose, digamos, ¿no? Que son como los pequeños monstruitos que hay adentro de Cambiemos. Si uno ve lo que opina la gente que vota Cambiemos y uno cree que está construyendo identidad con eso, yo correría rápido a Uruguay. La opinión generalizada ahí es, en el mejor de los casos, Fernando Iglesias. En el mejor de los casos. En la mayor parte de los casos es, los mapuches son todos chilenos y echémoslos al mar, ¿no? Es espantoso. Entonces, hay que construir con un material que no es que es maravilloso, ¿no? Es hablar de ahí socialdemocracia, o sea, Cambiemos no sé qué, pero seguro que eso no es socialdemocracia, ¿no? Eso es un mundo tenebroso, digamos, ¿no? La nueva subjetividad, esperemos que venga y ponga parches y sobre todo silencie esa monstruosidad que subyace. Termino con lo de Tito, digamos, que me pareció muy bien. No, la hipótesis no está refutada, pero me parece que tiene problemas. Yo no diría que es solamente una cuestión de que falta evidencia. Me parece que la evidencia que hay va en contra. Digamos, ¿no? O sea, la grieta existe hace un montón. Y el peronismo viene gobernando sobre esa grieta. ¿Qué es lo que ha cambiado? Uno podría decir la grieta social de la que hablan estos dos personajes, que me parece muy bien todo lo que dicen, pero yo la verdad que no la veo. Y me parece que se desmorona el argumento cuando uno ve el comportamiento de esos sectores. Si uno dijera, se está abriendo una grieta alrededor de la reforma social, de la reforma laboral, porque el gobierno está avanzando en convencer a los informales y desocupados de que los sindicatos los están jorobando, ¿dónde pasa eso? ¿Dónde? Si marchan juntos, están todos de acuerdo. La solidaridad peronista funciona. Entonces, si esa solidaridad funciona, es un cemento que refuta la objetividad de los intereses, ¿no? Eso es lo que hace la política. Eso es lo que supuestamente dice Torre, lo ha hecho mal la política, porque es un disfraz. El kirchnerismo disfrazó la crisis social. Está bien, eso es un discurso desde afuera de la historia, digamos, ¿no? Lo solucionó y lo va a seguir solucionando. Si no hay una oferta mejor, esa gente va a recibir una oferta mejor del gobierno. Los movimientos sociales por ahora lo único que reciben del gobierno es plata.
Argumentos ninguno. ¿Hay alguna estrategia para convencerlos de que la reforma laboral les conviene? Yo no escuché ninguno. Que yo sepa, el gobierno no dice nada, ni sobre ese tema ni sobre muchos otros. Entonces, como no tiene argumento, es una hipótesis completamente fuera del planeta, es decir, que ahí hay una crisis, digamos, ¿no? La sociología peronista sigue funcionando. El problema es, a mí me parece, es político, es estrictamente político. El peronismo enfrenta problemas políticos que tienen que ver con el desafío de Cambiemos y tienen que ver con el lío en que se metieron por estar 12 años detrás de esta gente, ¿no? Decía Chalmers que la ciencia procede de grados menores a grados mayores de confusión, para después empezar la claridad. Posiblemente la claridad se haga en el insomnio de esta noche, ordenemos las ideas. A mí se me desorganizaron. No, un par de comentarios. Yo creo que lo que plantea Marcos y planteo yo respecto de, digamos, no nos apresuremos, no a dar por desaparecido el peronismo, sino no nos apresuremos a pensar que el peronismo está peor de lo que se presume. Queda en el plano, como dice Tito, es una hipótesis de un lado, una hipótesis del otro, y queda para discutir. Y eso queda para discutir y se tiene que desarrollar en el tiempo, porque aparte yo creo que deberíamos definir qué decimos cuando decimos peronismo. Por ejemplo, yo digo oferta y demanda. ¿Por qué? Porque si uno le pregunta a la gente en las encuestas si se siente o tiene identificación con el peronismo, o uno pone, no sé, una medida, ¿no es cierto?, un peronómetro, eso sí, yo lo hablaba con Juan Carlos Torres, no aparece masa de argentinos diciendo soy peronista. Esto es un dato importante. Entonces, ¿de qué hablamos? Yo creo que seguimos hablando de un fenómeno organizacional, diría, ¿no es cierto?, no de un fenómeno social arraigado en las subjetividades, no me parece. Entonces, esto lo tenemos que tener en cuenta. Ahora, cuando hablamos de un fenómeno organizacional, bueno, hablamos de, y eso sí me parece que es el análisis clásico, de un movimiento político que siempre en el punto de su éxito, de su hegemonía, cumplía dos características, ¿no es cierto? Ser administrador del Estado Nacional y tener un líder nacional. Y cuando uno dice nacional dos veces, dice, bueno, porque el peronismo, la idea de nación es importante, es un populismo nacionalista. Entonces, en su organización no se puede concebir sin la administración del Estado Nacional y sin un líder nacional. El peronismo ahora está con esas dos falencias, que no es la primera vez que las tiene, pero por ejemplo las tuvo extraordinariamente claro en el 85. Entonces, cuando vemos al peronismo sin líder nacional y sin administración del Estado Nacional, lo podemos presumir en su fase, diría yo, de debilidad. ¿Qué nos dijo la historia? Que estuvo en esa fase y se recuperó para volver. Pero ya que sirvió esta metáfora mía, no sabemos tampoco si el peronismo es uno de los libros de la biblioteca que vamos a tener que desechar o se va, ¿no es cierto?, a relanzar, no lo sabemos. Ese punto está ahí. Pero a mí me parece bien, esa discusión también tiene que involucrar la discusión de qué decimos cuando decimos peronismo. En este punto, lo que hay, y creo que Pro lo ha sabido ver, es que Pro se ha movido por adentro de las debilidades de las identificaciones partidarias tradicionales. Hay una cosa que está muy clara. La tesis de Durán Barba, que no es original, es una tesis bien planteada, es vamos a los votantes desinteresados por la política. Ellos son los que nos van a dar el triunfo. Miren, hay un cruce, yo si hubiera traído datos, uno pregunta en las encuestas en esta campaña, nivel de interés por la política, mucho, medio y bajo, intención de voto. A medida, en provincia de Buenos Aires, se incrementa el interés declarado en la política, se dispara el voto a Cristina. A medida que disminuye el interés por la política, aumenta el voto a Cambiemos. Por eso, Cambiemos se puede dar el lujo de estas cosas, como dijiste, oscuras y cabrosas, ¿no es cierto? Y bueno, es lógico. Por eso le pueden imponer la posverdad del triunfo. Pues yo eso, la gente que votó a Cambiemos, yo voy a ver,
haciendo zapping y ganamos, nos vamos a dormir, cambiamos de canal, vemos una serie, si lo nuestro no es la política. Entonces las posverdades funcionan mejor en un electorado que en el otro. Esto no pongo que Cristina especialmente tenga algún electorado sofisticado, pero me parece que es un tema importante, porque tiene que ver con la idea de la identidad de lo que se va a construir. Y vuelvo, ¿no será una palabra vieja, identidad? ¿No será algo que nos viene bien a nosotros? Yo resolví mis problemas angustias vocacionales leyendo a Erik Erikson y sus trabajos sobre la identidad, la juventud, la crisis. Yo tengo hijos de 25 o 30 años, no los escuché nunca. En su momento le di los libros sobre identidad cuando tenían crisis vocacionales. No leyeron. Entonces no sé si identidad personal, identidad vocacional, identidad política son categorías que hoy... Me parece que a la mesa chica de PRO y de gobierno esos temas no les interesan. Y no juzgo que esté mal que no les interese, no lo sé. Ahora, me da la sensación de que nosotros tenemos un vocabulario de palabras que se dejan de usar y la nueva cultura tiene otras palabras que no se terminan de definir o algo de eso está en tránsito. Ahora, me voy de este lugar a una cosa mucho más concreta que es lo que plantea Guillermo. Porque acá hay un punto importante. Él hace bien la distinción especifica entre las reformas y los desastres de los desequilibrios de la macroeconomía. Uno, cuando ve y analiza y ve las encuestas, uno ve que los políticos, estos y otros, se rigen por los resultados de las encuestas y por la aprobación de gobierno y por la estrategia comunicacional. Mientras que la sociedad se gobierne y la estrategia y las encuestas nos aprueben, vamos para adelante. Ahora, el problema es que si escuchamos a los economistas, hay un trasfondo de desastre que no se termina de manifestar en una crisis espectacular, sino que más bien son distorsiones que se van profundizando. Pero hay en el horizonte, parece ser, una especie de consenso de que hay un par de años, 3 años para seguirse endeudando a este ritmo. Y entonces yo creo que llega un punto de bifurcación. Yo escribí una vez que Macri se va a hacer populista para ganarle al populismo. Esta victoria, que no es una victoria muy amplia, porque tiene a nivel nacional el 35% de los votos, Cambiemos, se hizo siguiendo un lineamiento básico de la política anterior, tal vez contradiciendo la propia filosofía del presidente. Gente que se reúne periódicamente con él me dice: Macri lo que quiere es recortar el gasto, y esta es su preocupación. Entonces me parece que nos acercamos a un punto que yo no sé si es de bifurcación, porque por otro lado él tiene otro componente que hay que observarlo. Él proviene del deporte y el deporte es popularidad y es victoria. Entonces, ¿cómo va a resolver? ¿No es cierto? ¿Cómo va a resolver ser popular y a su vez, ese es otro trilema, ¿no es cierto? Ser popular, llevar adelante un ajuste y a su vez lograr la pobreza cero. Es un tema que nosotros lo tenemos, en tal caso, que seguir y que pensar, pero a mí me parece el diagnóstico económico es clave en este punto, ¿no? Bueno, no tengo otros comentarios. Bueno, también agradezco las reflexiones, las preguntas, los comentarios, haciendo gala de mi brevedad, que como ya se mostró en la exposición, va a seguir siendo un rasgo distintivo. Quiero decir, primero, con respecto a la dinámica, al debate sobre el peronismo, me parece importante esta observación del peronismo como estructura organizacional o algo por el estilo, porque esa estructura es la única que hasta ahora exitosamente ha llegado sistemáticamente y de forma regular a los sectores marginales, digamos, ¿no es cierto? A los informales, a los desocupados, etc. El gobierno, por el momento, el Cambiemos, etc., no ha tenido éxito en crear una estructura que permita tener
una relación en el territorio, como se dicen los políticos, semejante. Y asociándolo con las otras cosas que se dijeron, la informalidad y los bolsones de pobreza están instalados para quedarse por mucho tiempo. Y los cambios que se están produciendo en los mercados laborales como consecuencia de las transformaciones tecnológicas acentúan esos rasgos. Entonces, a mí no me parece tan disparatada, digamos, el éxito, por llamarlo de alguna manera, del peronismo en mantener ligados, digamos, a los informales con los formales, digamos, porque la reforma laboral no les garantiza a los informales ninguna solución muy clara, digamos, ¿cierto? Tengamos eso presente, digamos. Además de que no se sabe de qué habla el gobierno cuando habla de reforma laboral, y existe en la memoria, por lo menos de mucha gente, al menos de los economistas, el recuerdo de la experiencia frustrada de los 90 con la reforma laboral, digamos, ¿no es cierto? Que no produjo ninguno de los efectos prometidos, digamos. Entonces, ahí hay un tema complejo que dejo planteado en aras de la brevedad. Ahora, Tito me pidió que me diga qué haría yo. Yo le dije que no quería responder eso. Me puso entre el escritorio y la pared, no entre la espada y la pared, pero entonces voy a decir algo. No hay una tal opción entre corregir el problema del déficit bajando el gasto o haciendo crecer el producto. No existe eso en la Argentina y en los países que no tienen acceso sistemático y prolongado al financiamiento, como es el caso de la Argentina. Ese es un lujo que se puede dar a Estados Unidos, que se puede dar a Europa, que puede sostener por periodos prolongados déficits elevados mientras logra hacer crecer la economía y eventualmente hacia el futuro tener una reducción de los ratios de déficit y producto. Con el agravante, con dos agravantes, digamos. En primer lugar, que el gobierno quiere dar alguna señal por el lado tributario de que va a bajar la presión tributaria, ¿no es cierto? Entonces, si el gobierno, aunque sea tímidamente, va por ese lado y quiere mantener los niveles de gasto actuales, chocamos el tren todavía más rápido. Así que ahí también hay una cuestión para discutir de qué reforma tributaria de manera realista está hablando el gobierno, que no lo sabemos. Y el tercer argumento con este tema es que cuando en un país como la Argentina, no en otros, pero en un país como la Argentina, el gasto llega al 40 y pico del producto, ya su efectividad para seguir cebando la bomba y que el producto crezca se vuelve rápidamente, converge a cero, digamos. La productividad de eso converge a cero porque aplasta, digamos, la iniciativa privada, digamos, ¿cierto? Entonces, lo que conseguís por un lado lo haces bolsa por el otro, digamos, ¿cierto? Y Argentina me da la impresión que está en ese intríngulis, digamos. Entonces, no hay que hacer lo que dice Sper, hay que pensar cómo, hay que dar sobre todo una señal de que queremos ir para algún lado, que eso el gobierno no lo consigue dar, y esa señal, sin proponerse reducir el déficit de un año para el otro en niveles que no son manejables, mostrar algunas iniciativas que vayan en esa dirección. Y para mí la iniciativa en esa dirección más importante es cómo se va a usar el endeudamiento, digamos. El gobierno no tiene más remedio para los próximos años que endeudarse. No hay, es una cuenta de almacenero, digamos, ¿cierto? No va a cerrar el déficit, no puede cerrarlo,
y por lo tanto va a seguir endeudándose. Ahora, ¿qué va a hacer con ese endeudamiento, digamos? Si va a seguir haciendo lo que viene haciendo hasta ahora, que es solo mantener los planes sociales, solo fogonear el consumo, etc., vamos a estar en esa situación de que estamos pateando el problema, empujando con la barriga, como Tito sabe bien que dicen los brasileños, y poniendo en riesgo la sostenibilidad, que es lo que enseguida voy a decir una palabra. Entonces, el endeudamiento tiene que usarse para empezar a discutir, y ahí también requiere consensos y acuerdos, qué tipo de reforma fiscal en términos de responsabilidades del gobierno nacional y las provincias vamos a definir, y qué tipos de reformas sensatas, creíbles, factibles podemos comprometernos a hacer en el tiempo. El gobierno, por el momento, no escucho que esté hablando todavía muy claramente de eso. Hay algunas voces que dicen sí, necesitamos la responsabilidad fiscal, etc., pero todavía no está muy claro cómo se va a armar eso, cómo se va a dar a conocer, cómo se va a generar la confianza en la sociedad, etc. Y me parece que el gobierno debería invertir mucho en esa cuestión. Y finalmente, me parece que hay una confusión cuando los economistas hablamos de sostenibilidad. Sostenibilidad no quiere decir llegar a las próximas elecciones. Justamente, ya sabemos que sin asegurar la sostenibilidad a través del tiempo, los gobiernos consiguen llegar a las elecciones. Cristina llegó, Macri llegó no había duda, digamos, por lo menos de mi parte y de la mayoría de los economistas, que iba a llegar a las elecciones en medio término, y yo creo que salvo catástrofe tampoco hay dudas que va a llegar a las del 19, no se trata de eso. Ahora, el problema es cómo haces para evitar lo que mencionaban ellos, digamos, que la bomba de tiempo del endeudamiento irrestricto no te estalle en algún momento, porque la situación internacional desde el punto de vista del acceso al financiamiento no está sencilla, el comercio internacional está complicado, y más antes o después todos coincidimos en que el gobierno no va a poder seguir sosteniendo su política recurriendo a un endeudamiento progresivamente mayor. Empezamos con la segunda ronda de preguntas. Sí, vos. Sí, por favor, sí, podemos ser un poquito más breves porque ya estamos al límite del tiempo. Buenas noches, David González, soy el dirigente social y rápidamente voy a reflexionar y preguntarle a Novaro sobre la crisis del peronismo. En un contexto donde mucha gente eligió a Cambiemos, con la sorpresa de muchos, creyendo, por ejemplo, en que se había terminado la etapa del sufrimiento o de todas esas instancias de sacrificio que había que hacer. Yo me pregunto, ¿no?, si todos los análisis que escuchamos, inclusive los de aquí esta noche, marcan que todas las salidas indican a un ajuste, a una reducción del gasto, y lo que tiene la rápida reflexión es, bueno, postergar a los postergados, que son los muchos que creyeron que se estaba terminando esa etapa de la postergación, ¿no? Y en consecuencia han elegido alternativas que no sean peronistas. Ahora, acá quiero tomar para ese análisis la palabra subjetividad, y sobre todo apoyada en redes sociales y en manejo de medios de comunicación y demás. Bien, también se habló de que mucha gente se fue a dormir creyendo que se había ganado las elecciones, y es más, muchos creen todavía que se había ganado las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Digo, lo que se cree, lo que se piensa, la sensación y la realidad no van muchas veces de la mano. Ahora, ¿qué va a pasar de acá hacia el 2019 cuando esas instancias que nosotros en el campo popular vemos que todavía no se han podido modificar, temas de salud, educación, seguridad, problemas estructurales en los barrios, chicos que cada vez más están sumándose al ejército de chicos con el Paco y demás? Bueno, digo,
si me pregunto si todo ese contexto no hace pensar que el problema del peronismo, teniendo en cuenta las elecciones históricas que viene haciendo, que no bajan del 50% a decir de Novaro, si el problema del peronismo no es solamente encontrar una buena síntesis para el 2019, si no se limita más o menos a eso, ¿no? Esa es mi pregunta para Novaro. Sí, el señor que está al lado de Graciela. Bien. ¿Me recordás tu nombre? Mario Espada. Ah, Mario Espada. Bueno, muy lindas las intervenciones, con una paradoja. Los analistas políticos han estado provocadores. Y un tema complejo como la economía, que es la que despierta las mayores pasiones, fue presentada por canales, digamos, de una racionalidad. Yo creo que estamos en medio de cambios que también incluyen a la Argentina en el mundo, en materia de categorías políticas. Y me parece que vamos, después de las elecciones, a un plano de acuerdos entre parte del peronismo y el gobierno. Me parece que las categorías que analizamos en función de nuestro origen son relativas frente al escenario en donde el peronismo también generacionalmente vive un proceso de cambio con responsabilidades institucionales en el país. Y me parece, y es aquí donde el economista tendrá que decirme si es sustentable la idea, creo que también en materia de reformas vamos a un gradualismo aún contra la voluntad del propio presidente. Sí, no hay más preguntas y no conviene... perdón. Sí, tenemos 5 minutos para terminar y necesitamos los comentarios de los panelistas, así que te pido por favor si puede ser muy concreto. ¿Tu nombre me lo recordás? Hace un tiempo hubo una reunión donde están Pichetto, Sanz y Pinedo, que después de las elecciones vamos a llegar a un acuerdo. Ya hablaron del pacto de la Moncloa hasta la colonización. Yo creo que no se va a modificar tanto la cantidad de funcionarios que va a tener cada partido como para que el oficialismo tenga mucha... Tal vez tiene que respirar mucho para conseguir mayorías. Hasta ahora se manejó con el que yo, con este tema puntual, negocio me cuesta tanto y voy a estar a favor. No hay ningún pacto sobre políticas de Estado. Bueno, por un acuerdo, bueno, mira, vamos a hacer la reforma laboral, pongo de acuerdo cómo la hacemos y a veces cómo la sacamos y que todos, un grupo, por lo menos, el peronismo que está dispuesto a negociar, el Checo, por ejemplo. Lo mismo con respecto a la reforma que se llama tributaria y acá falta. Entonces, si ya entran a hablar con eso, a lo mejor va a decir, Pichetto, mira, aparte para a los gobernadores, necesitamos varios ministerios que no ves. Entonces la pregunta ¿es factible que se haga realmente un acuerdo sobre políticas de Estado entre una parte del peronismo y Cambiemos, o esto es, Cambiemos va a seguir negociando como hasta ahora? ¿Cómo es la relación de fuerzas? ¿Cómo se va a dar? Sí, una ronda rápida. Esta es la última pregunta. Sí, sí. Bueno, rapidísimo. Bueno, muchas gracias por la pregunta muy pertinente, digamos. Me parece que hay un gran riesgo en el momento del triunfo, digamos, ¿no? Para el gobierno va a haber un momento ahí de gran peligro,
porque puede quedar descolocado frente a la sociedad y también frente al peronismo, digamos, ¿no? Si espera que la sociedad tolere muchas más cosas cuando ganó diciendo lo peor ya pasó, eso va a sonar muy feo, ¿no? Entonces ahí yo creo que sí, va a tener que dosificar mucho los costos y para eso endeudarse mucho más y aceptar que algunas cosas como la inflación no van a bajar, digamos, ¿no? Por otro lado, digamos, el gran problema del gobierno tiene que ver con que cada paso que da en falso se lo van a cobrar, no hoy, pero ese pasivo se va a presentar, digamos. Yo creo que se equivocan un montón de veces cuando que ellos fueron contra Freire, no ahora que lo lograron, sino antes cuando fracasaron. Fue un papelón. Y me parece que ese tipo de cuestiones después de las elecciones puede repetirse, ¿no? Si anuncian un gran plan para avanzar con reformas, se van a chocar contra la pared del Senado y el peronismo no va a pagar grandes costos por eso. Va a decir, ustedes están votando contra la sociedad, no. El 35% de la gente votó esto. Todo lo demás no. Les van a negociar, en todo caso, con mucho detalle todas las medidas y cobrando todo lo posible por cada aprobación. Así que yo no diría que tienen el camino muy fácil, ¿no? Y si ese proceso no prospera, la expectativa de la sociedad con el cambio va a decaer. Así que muy probablemente la recomposición peronista para el 19 pueda ser más viable. Yo quiero hacer una referencia, porque en dos intervenciones se menciona la posibilidad de un acuerdo. Hay una generación que yo le llamo los moncloístas, que tienen ese modelo, y no me parece que sea un modelo viable, por muchas razones, pero entre otras razones porque el presidente y su equipo lo tienen desechado. Ahora, está claro que hay un modelo de gobernar que es con mayorías, y las mayorías en las dos cámaras le adosan a un gobierno una gran eficacia. En los 90 se gobernó así en buena parte, en la década de los Kirchner también. Este no es el escenario, y entonces de una u otra manera obliga a los acuerdos. ¿Cómo se llaman esos acuerdos? Yo creo que está el modelo de 2016, que son que los líderes parlamentarios negocian las leyes, en buen sentido de la palabra, acuerdan y sale la legislación. La legislación sale llena de mixturas, ¿no es cierto? Porque son cosas que se arman poniendo una cosa, sacando la otra, etc. No le da gran claridad al hecho de gobernar y va un poco así. Yo creo que eso es lo que puede pasar en 2018. Año impar es competencia electoral, año par, sin mayorías, es el intento de acuerdos. Ahora la cuestión es si es que esto es suficiente. Acá hay una paradoja, porque por un lado el gobierno va a salir sintiéndose fortalecido, a lo mejor lee mal el fortalecimiento que en realidad tiene, pero por delante, como dice Marcos y dice Willy, hay un camino muy, muy difícil. Inevitablemente en el razonamiento aparece la posibilidad de que un gobierno no peronista cuente con el apoyo de una parte del peronismo para gobernar. Ese fue el intento con Massa, que fue un intento relativamente fallido. Yo creo que va a haber todo tipo de intentos de acuerdo, pero no va a ser un acuerdo donde cada uno va a dejar una parte de sus intereses, sino que el gobierno, mientras que haya ganado las elecciones y su indicador de aprobación funcione, va a tratar de ir por delante, bajo el supuesto de lo que se conversó acá, de que va a constituir una fuerza política superadora del peronismo. Estamos en la época, en el momento
en que el líder político no peronista abre las puertas a su fantasía. Es decir, estamos en los 20 mejores años, por no decir estamos a las puertas de un tercer movimiento histórico. Vamos a ver cómo resulta. Ya prácticamente está respondido. Primero, los economistas, bueno, yo traté de hablar racionalmente, pero me parece que los politólogos también. Tenemos alma también, ¿no? Algunos que me conocen, no sé si darán fe o no, pero sí, obviamente ya está claro que por la situación política las reformas no pueden ser otra cosa que graduales, y el gran desafío y la gran complejidad, cómo a través de qué procesos y procedimientos se van a alcanzar acuerdos en esa dirección. Y segundo, acá los politólogos dijeron que la economía es un desastre, que está por volar los años. Yo no dije nunca esas palabras. Eso es lo último que quería ratificar. Muchas gracias.